9:34, estamos en Enfoque de los Diálogos, estableciendo una comunicación con Madrid, con Mario Vargas Llosa, con motivo del 10º aniversario de la atribución del Premio Nobel. Mario Vargas Llosa, hemos hablado sobre todo sobre su obra novelística. Quería ahora entrar un poco a su obra de ensayista y yo le propuse hacerlo a partir de una forma de biografía intelectual que es la llamada de la tribu, una presentación de los 7 pensadores liberales que facilitaron su tránsito de su posición revolucionaria inicial, simpatizante del régimen cubano y de Velasco en el Perú, hacia la postura liberal que usted defiende, por lo menos desde una conferencia sobre Camus que yo escuché que usted pronunció en los años 70 en una sinagoga de Lima. Sí, efectivamente, me acuerdo mucho de esa conferencia, es verdad, yo en la disputa famosa entre Camus y Sartre, yo había estado a favor de Sartre algunos años antes, y con motivo de esa conferencia releí a Camus y descubrí que en realidad estaba mucho más de acuerdo con Camus que con Sartre, sobre todo en cuestiones políticas, respecto a lo que era la Unión Soviética, lo que representaba el marxismo soviético, y entonces escribí esa conferencia haciendo un poco un mea culpa de la posición que había tenido yo en la primera polémica entre Sartre y Camus. Luego, la verdad es que fue después de esa conferencia, cuando yo viví en Inglaterra durante todos los años de la señora Thatcher, y creo que fueron esos años, los años decisivos, en que yo pasé a ser un liberal, digamos, a tratar de ser un liberal, que es lo que sigo tratando de hacer, ¿no? Y en esos años leía los autores, principalmente fueron en esos años donde leía a los autores de ese libro que tú has mencionado, y que son, digamos, todos ellos pensadores que se pueden llamar liberales, aunque existan entre ellos, por supuesto, diferencias ideológicas bastante notables, ¿no? Sí, ahora, en el libro sobre Borges, justamente, usted dice, yo soy un agitador, como debe ser todo liberal. ¿Qué quiere decir esta agitación liberal? Bueno, es una frase de Hayek, ¿no? Uno de los grandes pensadores liberales, pues, de nuestra época. Él tiene esa frase, dice en uno de sus ensayos, todo liberal debe ser un agitador. Un agitador se entiende en un sentido intelectual, que es lo que él representó, ¿no? Él fue un agitador intelectual, escribió ensayos que fueron tremendamente, digamos, debatidos, pero digamos no fue un agitador en el sentido más estrecho de la palabra. Lo que quiso decir Hayek probablemente es que existe sobre el liberalismo una confusión muy grande, y que es una de las razones por las que la izquierda ha desnaturalizado, deformado tanto el liberalismo, al extremo de que el liberalismo ha llegado a ser una mala palabra. En América Latina, por ejemplo, en un momento dado, en los años 60, por ejemplo, pues ser un liberal era algo que era impresentable, porque se consideraba que el liberalismo representaba una forma de explotación, que la desigualdad social y la desigualdad económica eran producto de las políticas liberales, algo que es absolutamente falso, pero que, digamos, está tan extendido que al final, pues, eso ha prevalecido, ¿no? La verdad es que el liberalismo ha acompañado siempre a la democracia y ha sido como el motor de la democracia. Nació prácticamente al mismo tiempo que las ideas democráticas, y ha sido como la locomotora, ¿no? Que ha ido añadiendo a la democracia reformas que la han hecho pues cada vez más, digamos, popular, y la fuente, digamos, del gran progreso
económico y social que ha tenido el Occidente, y no solo el Occidente, ahora en el Asia, pues las políticas liberales y democráticas han traído también un gran desarrollo a países como Taiwán o como Corea del Sur, para no hablar de Singapur, que es un caso absolutamente extraordinario. Entonces, creo que la palabra agitación tiene que ver con levantar ese baldón que la izquierda, sobre todo la extrema izquierda, ha echado sobre el liberalismo, ¿no? Mario, ¿y cómo percibes tú, en tanto que el liberal agitador, lo que dejará esta pandemia como lección sobre el funcionamiento de las instituciones y de la relación entre el Estado y la empresa privada? Tú lo has vivido en España, tengo entendido, de una manera bastante disciplinada y confinada, pero ¿qué? Bueno, efectivamente, bueno, yo tengo 84 años y entonces conviene respetar todas las indicaciones que dan los médicos, aunque la verdad es que la impresión que dan los médicos es que no saben dónde están parados todavía respecto al famoso coronavirus. Pero la verdad es que está haciendo verdaderos estragos aquí en España y en Europa en general. He visto hoy día en las noticias que 58,000 españoles habían sido contagiados por el coronavirus. Fíjate que es una cifra pues gigantesca, ¿no? Realmente enorme, y por eso España es uno de los países que tiene más víctimas. Fíjate que se decía en España que el sistema de salud era uno de los más avanzados del mundo, y seguramente por el esfuerzo de los médicos, de los enfermeros, pero claro, el sistema de salud ha quedado absolutamente, digamos, destruido prácticamente por la gigantesca invasión del virus que ha afectado a España. Pues es uno de los países que se ha visto más afectado junto con Italia en Europa, ¿no? ¿Y tú sientes que hay una propuesta liberal a propósito de la manera como hay que recomponer nuestras sociedades y nuestras economías después de la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia nos va a dejar muy afectados, ¿no? Desde el punto de vista económico. Ese es la secuela de la pandemia, es que los países van a quedar absolutamente destruidos desde el punto de vista económico. En España, como seguramente sabes, el Fondo Monetario Internacional indica que se calcula que se perderán más o menos el 12% del ingreso que tiene España en la actualidad. Eso significa ¿qué cosa? Significa que el número de parados, el número de gente que pierde el trabajo, pues se va a multiplicar por 1 millón, 2 millones, no se sabe exactamente, pero digamos la catástrofe económica que va a continuar, digamos, la cosa humanitaria, de muertos, de heridos, de gentes que ya no pueden trabajar, pues va a ser terrible verdaderamente, y creo que en el mundo subdesarrollado, en el África, en América Latina, va a ser todavía peor, ¿no? En eso, desgraciadamente, he visto que el Perú es uno de los países que sufre más porque ha tenido uno de los mayores números de víctimas en América Latina, ¿no? Así es. El otro virus, Mario, que también devasta varios países del mundo, entre los cuales el Perú, y que no está ausente en países europeos, es el de la corrupción. ¿Cuál es el deslinde? ¿Cuál es la frontera entre el liberalismo que tú postulas y el mercantilismo o el discurso liberal usado para disfrazar intereses privados y para escamotear la lucha contra la corrupción? Eso es efectivamente el tema clave. Cuando se habla de liberalismo y se habla de democracia, uno no piensa en la corrupción, y sin embargo la corrupción es el problema mayor que tienen hoy día los regímenes democráticos y liberales o pseudo liberales. Creo que el caso del Perú es un caso absolutamente ejemplar. ¿Cuántos de los últimos presidentes que hemos tenido están o investigados o con amenazas o fugados?
Bueno, eso es un indicio muy claro de que la honestidad pues brillaba por su ausencia en el campo político, aunque hay muchos políticos honrados en el Perú y en América Latina. Clarísimamente los que prevalecían eran aquellos que delinquían aprovechando sus cargos para enriquecerse. Y eso es incompatible absolutamente con un régimen democrático y con un régimen liberal. Entonces, yo creo que en ese campo tenemos que hacer unas reformas muy radicales, aumentando las sanciones y haciendo que los jueces efectivamente apliquen esas sanciones y condenen a los funcionarios o los elegidos por nuestras elecciones libres si delinquen en el campo de la corrupción. Creo que ese es el gran problema hoy día en América Latina. Hay unos consensos en América Latina a favor de la democracia, creo que eso ha crecido enormemente y sin embargo el gran problema que tienen estas democracias es el de la corrupción. La corrupción ha alcanzado unos, lo estamos viendo en el Perú, unos límites que son verdaderamente extraordinarios y que pueden hacer que no funcionen las instituciones democráticas, a pesar de que ellas existen como base, pero como realidades que son simplemente un punto de partida, pero no un punto de llegada, ¿no? Así es. Mario, tú fuiste candidato presidencial hace 30 años, creaste un partido político para postular Libertad, que se alió con otros partidos. ¿Qué cosa queda de la semilla que tú sembraste y quiénes te parece que siguen siendo fieles a los ideales que tú articulaste políticamente? Mira, yo creo que, digamos, algo quedó de lo que fue, digamos, un proyecto liberal. Pues seguramente cometimos muchos errores, eso no cabe duda, pero algo de esas ideas quedaron flotando en el ambiente y de alguna manera están todavía vivas en el Perú y yo creo que en el resto de América Latina, donde coincidía más o menos por grupos distintos un entusiasmo con las ideas liberales y democráticas. Era un momento de transición en América Latina, ¿no? Todavía la idea de las guerrillas estaban vivas, estaba todavía viva, pero me parece que venía una transición y que la democracia y por lo tanto el liberalismo adquirían una nueva fuerza. Yo creo que esa es una realidad en la América Latina de nuestros días, amenazada por la corrupción. Creo que la gran amenaza la que debería atraer todos nuestros esfuerzos para combatirla de una manera muy resuelta es la corrupción. Pero algo de eso creo que quedó en el Perú y que ha contribuido muchísimo, digamos, a serenar a una izquierda que creía que solamente yéndose a la montaña, pegando tiros, podía traer la justicia social a nuestro país. Creo que eso hoy en día es una minoría la que lo defiende y que hay un sector muy amplio del centro, del centro izquierda e incluso de la izquierda que está más a favor de la democracia que a favor de la revolución, ¿no? Y tal como tú ves desde fuera y sin entrar naturalmente en detalles el panorama político peruano, ¿tú sientes que en esta campaña esas ideas están bien representadas políticamente? Bueno, eso no sabría decirlo desde aquí, ¿no? Tengo mucha distancia, las comunicaciones no son tan constantes como para tener una idea al respecto. Te diría que me gustaría que fuera así. Me gustaría que en estas elecciones que vamos a tener dentro de unos meses, pues las ideas liberales y las ideas de una democracia renovada, de una democracia sin gente corrupta, sin políticos corruptos, prevalecieran. Sí, desde luego, creo que eso sería lo ideal, porque estoy convencido que ese es el sistema que trae progreso, es el sistema que trae justicia social, es el sistema que crea, digamos,
más posibilidades para la gente de vivir en libertad y actuar de una manera, digamos, responsable. Entonces, sí, sin ninguna duda, me gustaría muchísimo que esas ideas estuvieran en el centro de la controversia política que va a preceder estas elecciones, ¿no? Hay un país que tú amas mucho porque has vivido en él casi 10 años, cuando eras niño, de pocos meses, me parece, llegaste a Cochabamba, y Bolivia es un país que siempre ha permanecido presente en tu espíritu. Tiene elecciones mañana. Y lo que está en bueno, juego... son elecciones mañana y lo único que yo espero es que no gane el candidato de Evo Morales. Pienso que Evo Morales fue una desgracia para Bolivia, para América Latina, que formó parte de esa pandilla de países que son países autoritarios, brutales, que han empobrecido tremendamente el debate político en nuestro continente, y ojalá que Bolivia, que es un país que yo quiero mucho efectivamente, porque yo pasé mis primeros años allí en el colegio La Salle de Cochabamba, donde aprendí mis primeras letras, y por lo tanto tengo mucho cariño por Bolivia. Me gustaría muchísimo que en estas elecciones el candidato de Evo Morales no sea elegido. Y cualquiera de los otros candidatos es bueno, representa la democracia, representa una forma, digamos, mucho más civilizada que la que encarnó Evo Morales, ¿no? Mario, ¿qué cosa tienes como proyecto ahora? Porque tú has insistido siempre en que mantenerse activo, mantenerse joven, incluso a los 84 años, supone fijarse metas y tener siempre algún propósito ante los ojos. ¿Qué cosa quieres escribir durante los próximos meses? Se habla por ahí, creo que no lo traiciono, sí menciono a Alonso Cueto, que es un amigo común, que espera que haya un nuevo tomo de tus memorias que dé prolongación al pez en el agua. Bueno, fíjate, en realidad no estoy escribiendo una continuación de esas memorias, sino investigando mucho, leyendo mucho a Pérez Galdós, que es un escritor español del siglo XIX y comienzos del XX, que es muy desconocido en América Latina. En realidad es conocido solo en España, pese a haber sido un gran escritor. Fue un gran escritor con una obra gigantesca, porque escribió los episodios nacionales, escribió novelas, escribió obras de teatro, y la verdad es que me ha interesado muchísimo esta figura, y he aprovechado, digamos, el confinamiento del coronavirus para leerlo. Creo que la única manera de leer esa obra tan gigantesca que escribió es gracias a un confinamiento, así que es el lado positivo del coronavirus, ¿no? En mi caso, sí, me ha hecho leer a Pérez Galdós. Puesto que mencionas a coronavirus, unos años antes de que estalle esta pandemia desdichada, tú habías puesto en escena una obra clásica que relata a la ciudad de Florencia en tiempos de epidemia grave, ¿no? Los cuentos de Decamerón. Los cuentos de la peste, sí. Claro. Está basada en una famosa obra de Boccaccio, en la que un grupo de jóvenes de Florencia se aíslan en un castillo, en un palacio, precisamente porque hay una epidemia que está devastando la ciudad, y se dedican a contar cuentos. Son cuentos generalmente eróticos, a veces muy subidos de tono, y entonces yo hice una adaptación efectivamente de esa obra que se estrenó en el Teatro Español hace algunos años, y en la que yo mismo trabajé. Como actor, fue sí, una experiencia muy divertida la de haberme iniciado en una carrera de actor, gracias al director, que fue el gran entusiasta que me lanzó en esta aventura. Y es una obra, efectivamente. ¿Quién me iba a decir que unos años después iba a venir una plaga, pero ya de carácter mundial, que de alguna manera reproducía las catástrofes que vivió Florencia en el siglo XIV, ¿no? Mario, tú sabes que todos los sábados y los domingos difundimos aquí en RPP
una producción con la que tú colaboraste, que tú concibiste, Mi novela favorita, y tiene un público creciente, y tiene un público creciente, y permite... Oye, pues a mí me alegra muchísimo saberlo, porque la verdad que trabajamos mucho en esas adaptaciones, hicimos distintas versiones, tratando de que fueran, por una parte, fieles a las obras originales, y por otra parte que fueran pues atractivas, llamativas para un público nuevo, joven, y me alegra muchísimo saber que se siguen difundiendo esas novelas favoritas a través de la radio. Fueron concebidas para la radio, dicho sea de paso, ¿no? Así es, pero precisamente por el confinamiento causado por el coronavirus, hay más gente que escucha radio y más gente que descubre que la radio puede difundir también obras sobre literatura como aquella que tú hiciste, Mi novela favorita. Bueno, y además no solamente la novela favorita, sino se lee mucho más desde que hay confinamiento en muchos países. Es una de las buenas noticias dentro de las malas, que son las que prevalecen, por supuesto, pero las editoriales no han cesado de seguir publicando libros, y algunas de ellas incluso han vendido más estos meses que en los meses anteriores, de tal manera que una de las consecuencias positivas del famoso coronavirus es que la lectura parece haberse incrementado. Ojalá sea una lectura de buenos libros y no sean libros malos, ¿no?, los que se difunden más. Mario, nos acercamos poco a poco al fin de esta muy agradable conversación, y yo quisiera preguntarte, ¿qué pensamiento tienes respecto del bicentenario de la independencia de nuestro país? Desde hace años teníamos este norte, pensábamos que podía ser un punto de aliento, un punto de relanzamiento de nuestros valores republicanos, y lo estamos viviendo lamentablemente en medio de las malas noticias de esta pandemia que se prolonga. Pero si tú, con lo que amas la historia de nuestro país, con lo que conoces a los personajes que fueron protagonistas, porque todo esto pasa por España y tiene su origen en un golpe liberal el año 20, que es lo que permite... Sin ninguna duda, es un movimiento claramente liberal que luego se estropea por las luchas entre los distintos caudillos, pero en un primer momento es un movimiento de tipo liberal, clarísimamente, que lo que busca luego es emanciparse de España, que ha caído bajo una dictadura, que es prácticamente una dictadura monárquica, pero es una dictadura, y entonces América Latina pues busca su independencia, aprovecha, digamos, la independencia para elegirse en libertad y formular, digamos, la famosa promesa de la vida republicana, que nunca llegamos a tener, porque realmente pues prácticamente en todos nuestros países las grandes ilusiones con las que se lucha por la independencia y se logra la independencia luego se frustran a lo largo del siglo XIX. Pero creo que es un momento muy interesante en América Latina, el momento de la ruptura con España. Es una ruptura que, digamos, de carácter político, de carácter institucional, pero de ninguna manera cultural, ¿no? A España le debemos pues la maravillosa lengua que hablamos, una de las pocas lenguas que está en expansión en el mundo, y que nos ha hecho a nosotros, los peruanos, o los bolivianos, o los chilenos, o los argentinos, los herederos de aquello que vino con España, que es Roma, que es Grecia, en fin, que toda la gran tradición occidental, que también forma parte de nuestro pasado desde que España llegó a nuestras playas. Yo creo que sería un momento maravilloso para limar las viejas diferencias y luchar de una manera mancomunada contra las consecuencias atroces que tendrá para nuestras sociedades en América Latina esta pandemia. No solamente los muertos, los heridos, las familias destruidas, sino también lo difícil que va a ser en el futuro
reconstruir estos países que han quedado pues profundamente golpeados por la terrible pandemia, ¿no? Mario, permíteme una pequeña libertad y preguntarte, ¿cómo ves a los candidatos? ¿Qué sabes de ellos en el Perú? Se dice que has tenido contacto con algunos de ellos en Madrid. Pues mira, eso no es verdad. No he tenido contacto con candidatos que hayan confesado que son candidatos, ¿no? Pero quizás antes de hacerlo. Espero con gran impaciencia que aparezcan los candidatos para pronunciarme al respecto. Espero que haya algún candidato que represente aquello que yo creo es lo que sería mejor para el Perú. Es una democracia renovada, una democracia liberal, que luchara abiertamente y de una manera implacable contra la corrupción y que tuviera conciencia clara de que la corrupción es hoy día el obstáculo principal para que tengamos una democracia que funcione de verdad. Creo que eso, pues, lo vamos a conocer dentro de poco tiempo, ¿ah? Ya no queda tanto tiempo entre las elecciones y la actualidad, de tal manera que estoy seguro que habrá ocasión de pronunciarse al respecto con mucha claridad, como lo he hecho siempre. Bueno, ojalá que lo hagas a través de RPP. Tú sabes que acá te extrañamos, recordamos las entrevistas Fernando, que hemos hecho a lo largo de las décadas. Permíteme una última pregunta, que ya esta vez sí ya no es política, Mario. Cuando ya no estés entre nosotros, ¿cómo quisieras que se te recuerde en el Perú? Hombre, me gustaría que me recordaran como escritor. Yo creo que entre todas las cosas que he sido fundamentalmente un escritor, es decir, un creador de fábulas, de historias, y que prevaleciera esa idea de mí, que es la idea que mejor me representa. Es lo que más me gustaría, y que por supuesto mi obra tuviera siempre lectores, que es el sueño de todo escritor, por supuesto. Muchas gracias, Mario Vargas Llosa, por este tiempo. Oye, Fernando, pues nada, ha sido un gran gusto conversar contigo, aunque sea a través de los micrófonos de RPP. Espero que sea te envío un abrazo muy fuerte. Cuando acabe la pandemia, Mario Vargas Llosa, que tengas un buen sábado, un buen fin de semana, y gracias por esta hora que has regalado a los oyentes y televidentes de RPP. Gracias a ti también. Muy bien. Un fuerte abrazo, Fernando. Muchas gracias. Fue Enfoque de los Sábados, consagrado hoy a un diálogo con el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, con motivo del 10º aniversario de la recepción del premio Nobel. Hacemos una pausa y retomamos nuestra programación con diálogos de fe, como cada sábado, con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.